Elecciones en Club 925. Buenos días, bienvenidos a Elecciones 925. Gracias por estar con nosotros la mañana de este lunes 15 de febrero de 2021. Con nuestro invitado de esta mañana vamos a conversar sobre varios temas. Sin duda alguna, todo lo que tiene que ver con el tema desde la perspectiva de los derechos humanos. Hay varias, líneas de acción que se desprenden del mandato constitucional para esta institución, con el representante que vamos a conversar. Y ahí pues tenemos el tema de la tensión política en el contexto del proceso electoral frente a este evento del 28 de febrero. También hablaremos del seguimiento de la verificación por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y de varios temas que están siempre vinculados a esto que es crucial en nuestro país, importante desde luego, que es la tutela de los derechos humanos en El Salvador. Esta mañana de lunes agradecemos que está con nosotros acá en cabina de la Club a Polonio Tovar. Él es el procurador para la defensa de los derechos humanos y nos acompaña para conversar ampliamente sobre estos temas. ¿Qué tal, procurador? Bienvenido, buenos días. Buenos días, William, buenos días al pueblo salvadoreño y como siempre es un verdadero placer poder conversar sobre los temas de realidad desde la óptica del trabajo de la PDH. Bueno, excelente. Y antes de iniciar con los temas a profundidad, procurador, quiero recordarle a nuestra audiencia, ¿no?, que tenemos habilitado el WhatsApp Club 74 34 95 38, así que pueden ahí participar enviando su texto, su nota de voz y nos escuchan en línea. Sí, estamos ahí en el www.miradio.com.sv. Solo eso tiene que escribir y luego aparecerá entonces desplegado en los iconos de las 6 radios hermanas y ahí estamos la Club. Solo le da un clic sobre ese icono y ya listo, nos está escuchando en cualquier país en el mundo. Así que gracias por estar con nosotros. Procurador, es importante no iniciar con alguno de los temas. Ha habido un poco de tensionamiento en el escenario electoral. Obviamente esto ha estado marcado de alguna manera por estos acontecimientos que ocurrieron, que sería prácticamente hace 3-4 semanas atrás, y que fue el asesinato de 2 militantes del FMLN. Digamos que ha sido como el punto más álgido quizás de lo que ha habido en el marco de este proceso electoral. Me da la impresión de que en términos de violencia ha sido como lo más delicado, lo más grave, ¿no? Pero usted nos dirá qué es lo que ha habido de parte de la Procuraduría en el seguimiento a este caso. ¿Ha habido algún informe preliminar o algún seguimiento de qué es lo que ha pasado, procurador? Sí, creo yo que ese evento quizá es el más álgido en términos materiales, es decir, lo que se ha hecho concreto es lo más grave. Atentar contra la vida de otro ser humano es lo más grave que puede ocurrir. Sin embargo, me parece que desde diferentes puntos de vista la fuerte tensión, la fuerte confrontación, la fuerte discusión en las diferentes plataformas digitales, en diferentes noticieros, en la vida misma, entre un grupo que estima que el discurso gubernamental es apropiado y otro grupo que estima que no lo es, también es una cosa que no se puede dejar de advertir, ¿no? Y por esa razón creo yo que ese marco de conflicto, ese marco de confrontación, ese marco de odio entre un salvadoreño con otro es el que llevó a materializar ese hecho triste para El Salvador, en el que me parece a mí que puede generar dos situaciones muy peligrosas. Una es que la población no pretenda o no guste de participar de un evento político electoral de su partido de preferencia, y más grave aún podría ser que le genere temor de participar el 28 de febrero. Eso es lo que puede generar, desde mi punto de vista, ese hecho, ¿no? O sea, perdón, que desestimule la participación de la gente. Claro. Ahora, esto sería bastante complejo, procurador, porque ya tenemos una situación de la pandemia, ¿no? El tema de la pandemia no sabemos todavía cuál será su consecuencia en términos de si la gente, pues sí, ojalá que la gente participe, pero el temor que puede haber de asistir a un evento donde hay mucha concurrencia, ¿no? Sí, justamente también nosotros en eso es lo que nos obliga a hacer una verificación objetiva, una verificación más puntual sobre puntos, porque la pandemia en sí misma ha disminuido el accionar de casi todo el Estado, ha disminuido el accionar de casi toda la población, y creo yo que debería de tenerse como más conciencia en la población de qué hacer y qué no hacer en razón de la existencia de la pandemia. Eso ya es un punto que posiblemente afecte en el votante el día de las elecciones y diga, mira, claro, no voy por temor a contagiarme. Sí.
Sin embargo, nosotros estamos haciendo unas verificaciones previas con el Tribunal Supremo Electoral, en el que le hemos solicitado o recomendado que debe tomar todas las medidas de prevención ante el contagio. Ellos nos han expresado de muy buena medida que las están adoptando. De hecho, se manejaba la semana anterior que no se iba a tomar temperatura al ingreso a los centros de votación, pero nosotros hemos insistido en que debe hacerse, en que debe tomarse la temperatura a todas las personas que lleguen a emitir el sufragio. Pero no para discriminar, no para delimitar el voto, sino para tener conciencia de si una persona presenta o no algún síntoma posible de COVID y que se tomen las medidas pertinentes. Es decir, el tribunal debe tener en cada centro de votación, como lo hemos planteado en algún momento, alguna alternativa. Es decir, reforzar con mayor calidad las medidas de protección para las personas de la mesa en la que le toque votar a esta persona, o generar una mesa particular para las personas que puedan tener algún síntoma, y por supuesto generar de inmediato la remisión de la persona hacia un centro de atención para que pueda ser controlada si es que presenta algunos síntomas. Y de hecho en otros países donde ya ha habido elecciones, procurador, en este contexto de pandemia, ha habido como mesas especiales dedicadas para gente que puede ser potencialmente, no sé, que en ese momento o está pasando el proceso de enfrentarse al COVID, ¿no? Entonces hay ese tratamiento, pero claro, otros países uno dice, bueno, pues sí, los recursos, que se pueden tener para poder hacer eso. Sí, pero desde la óptica de los derechos humanos, la falta de recursos no es un argumento para no generar la protección. Entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo desde la óptica propia de derechos humanos, decirle, mire, usted no puede decirme que no tiene dinero para hacer esta obra o para hacer este mecanismo de protección. Entonces nosotros estamos recomendando al tribunal que debe tener un espacio particular, si fuera el caso, para personas que puedan tener algún síntoma o presentar algún síntoma, pero no se puede estar tomando la temperatura con la finalidad de discriminar o decir, mire, entonces usted no entra a votar. O sea, porque esta persona constitucionalmente tiene un derecho, ¿no? Y emitir el sufragio. No se lo puede limitar porque tenga síntoma de fiebre. Sí, y la Constitución tampoco establece ciertas excepciones en esto, ¿no? No hay forma. No hace. Entonces, ¿qué tiene que generarse? Alternativa. Y esa alternativa, hoy por hoy, está obligado a hacerla el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, eso es lo que creemos, ¿no? Pero más allá de eso, el hecho de violencia física de lo que hemos venido siendo testigos, nos da temor, digamos, que eso genere en la población mayor ausencia en los centros de votación. Y creemos que toda la población pues tiene derecho a emitir su sufragio, que es la forma que el sistema representativo que establece la Constitución le permite para poder elegir a sus gobernantes de manera libre, informada e independiente. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Ahora, con el caso concreto, nosotros dimos seguimiento desde el mismo día por la noche. Equipos nuestros se presentaron al Hospital Rosales, en donde estuvo algunas de las personas. Nos informamos de primera mano que uno de ellos llegó fallecido, producto de las lesiones de arma de fuego, y la otra persona pues que estaba grave y en el quirófano falleció. Y luego de eso nosotros abrimos de oficio un expediente para investigar lo que ocurrió desde la óptica que le corresponde a la PDH. Hemos emitido ya una resolución en la que hemos solicitado informes de lo que ha venido realizando Fiscalía, lo que ha venido realizando el tribunal, lo que ha venido realizando, cómo está también en la sede judicial. Me parece que es el 10º de Paz el que está conociendo del caso. Y luego pues emitiremos la resolución que corresponda conforme a la información que hemos obtenido. Luego visitamos al siguiente día, visitamos las personas que estaban detenidas. Estaba uno en la delegación 911 del centro, se entrevistó con la persona. En el primer momento que se buscó, en el Hospital Rosales también había otra persona que estaba lesionada, pero que no era de gravedad. También se le buscó, no se le logró entrevistar porque en el momento que nosotros llegamos le estaban practicando algunos exámenes. Y luego la otra persona tampoco la pudimos entrevistar porque estaba en cuidados intensivos por la herida de bala que presenta. Al siguiente día, 2 días después, igual nos informó policía cuando se había decretado la libertad para la persona que estaba en 911, cuando ya se había dicho que no tenía vinculación con los hechos. Ahí tenemos la investigación en ese momento. Y estamos esperando que las autoridades pues emitan los informes que le hemos solicitado.
Ahora, procurador, ¿cómo se frena este tipo de situaciones? Porque uno dice, bueno, de repente se puede considerar como ciertos hechos aislados o sea recurrencia, pues ya uno puede ver que hay como un proceso que va caldeando los ánimos. Pero entonces, ¿cómo frenar esto? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad de los actores políticos, de la sociedad en general para que esto se frene? Porque podría ser una situación mucho más crítica el día de la elección si es que esto, pues, hasta hoy, después de ese acontecimiento, pues no hemos visto otra situación, afortunadamente, que pueda derivar en una situación de violencia como esa, ¿no? Sí, bueno, no ha habido otro evento idéntico. Sin embargo, sí hubo el asesinato de otra persona, me parece en Conchagua, municipio de San Miguel, creo. La Unión. En La Unión, sí. Sí, que un ex concejal de un partido también había sido asesinado. También había el ataque contra un militante, me parece, de Ghana, en Quesaltepeque, creo. Entonces, no idéntico, pero sí me parece que hay 2 eventos de violencia más materializados. Uh-huh. Ahora, ¿cómo se puede evitar esto? Es técnicamente cultura política, le llaman los doctrinarios, uh-huh. Cultura política, es decir, cómo entendemos la política, qué es la política y cómo debemos realizarla. Yo tengo... digamos, entiendo a la población el cansancio que tiene de 30 años de gobierno de 2 partidos políticos que le han quedado a deber al país, que no fueron capaces de ser inclusivos en sus políticas públicas, uh-huh. que no fueron capaces de desarrollar el país de tal suerte que la población no tenga que estar buscando oportunidades en otros lugares, sí. que no se haya atacado de manera efectiva la violencia que existe en el país y que hayan casos muy sonados de corrupción que uno dice, mire, con 300 millones, ¿cuántas familias tuvieran uh-huh. servicio de energía eléctrica? ¿Cuántas familias tuvieran acceso a agua potable? ¿Cuántas unidades de salud se hubiesen acercado sí. a la población? Etcétera, ¿no? Entonces yo entiendo que la población esté cansada de ese tipo de administraciones, pero ese cansancio creo yo que ha sido retomado para incrementar los niveles de confrontación uh-huh. de un ciudadano con uh-huh. otro, cuando lo que debería promoverse es un discurso de unificación, de unidad, un discurso de desarrollo, de esperanza y, por supuesto, una visión de política pública encaminada a garantizar algo bien elemental que se llama dignidad humana. Uh-huh. Y yo le he dicho otras oportunidades que el día que un gobierno administre el Estado, administre la cosa pública, teniendo como centro lo que el artículo 1 de la Constitución uh-huh. dice, uh-huh. creo yo que ese día vamos a comenzar a dar pasos agigantados en la generación o en la promoción de un país en el que podamos vivir en paz. Uh-huh. Porque toda la población, cuando tiene satisfechos sus necesidades, no va a haber uh-huh. violencia. Cuando se tenga la satisfacción de las deficiencias en salud, deficiencias en educación, deficiencias en, uh-huh. En la administración pública, cuando todo esto se comience a generar en satisfacción a la población, entonces creo yo que vamos a tener un país diferente. Sí. Entonces, ¿cómo se para esto? Con los discursos diferentes. ¿Y quiénes deben dar discursos diferentes? Lo decía yo en un comunicado hace 3 semanas. En este momento, el contexto de tenernos en una campaña electoral son los líderes políticos, las lideresas uh-huh. políticas, quienes están en contienda en este momento, quienes están obligados a brindar un discurso de unidad al país. Claro. Y si no lo hacen así y generan un discurso diferente de odio, de confrontación, de que aquí las cosas es blanco o es negro, estás conmigo o sos mi enemigo, entonces la historia dirá si hicieron bien o no hicieron bien. Pero hasta lo que tenemos el día de hoy, lo que nos indica que un discurso en blanco y negro no es la solución, sino un discurso que vaya encaminado a generar bienestar, a generar progreso, a generar satisfacción de las diferentes necesidades que presenta la población y, por supuesto, sí. satisfacción de necesidades básicas. Sí, procurador, la semana pasada la institución que usted preside emitió un comunicado que hizo referencia a una polémica controversia que se planteó desde la Asamblea Legislativa cuando el diputado Velázquez Parker del Partido Arena presentó una moción, ¿no?, para que se iniciara un proceso que podría derivar en una destitución del presidente de la República, en tanto pues se comprobara
su condición de salud mental. Ha habido toda una discusión sobre esto. El presidente de la República lo planteó en una reunión que convocó con el cuerpo diplomático, y ahí él decía que él lo interpretaba, ¿no?, como un intento de golpe de Estado incluso. Entonces, pero la Procuraduría emitió un comunicado, y en el planteamiento que ustedes hacen ahí, entonces, usted decía que de alguna manera eran contrarios a un procedimiento de ese tipo, pero aclárenos, ¿no?, bajo qué términos es que lo analizó la Procuraduría y qué supone esto. Porque debo entender que también hay procedimientos constitucionales establecidos. Si es que no se puede seguir un procedimiento o qué significa, porque obviamente cualquier decisión que se tome no tiene también consecuencias de estabilidad o inestabilidad. Sí, bueno, mire, nosotros lo planteamos, digamos que lo intentamos hacer lo más técnico jurídico posible. Uh-huh. ¿En qué sentido? Todos los funcionarios públicos y funcionarias públicas obtenemos la posibilidad de hacer solo lo que la ley nos mandata. El artículo 86, inciso tercero, me parece, de la Constitución establece el principio de legalidad, uh-huh, y más allá de eso no podemos. Sí. Luego de eso, hemos dicho que dentro de un Estado que respete la legalidad, un funcionario que respete la legalidad, entenderá que estamos en un Estado democrático que tiene sustentado, que es una república sustentada en 3 órganos fundamentales. Cada órgano tiene sus funciones delimitadas, y que el ejercicio pleno de las funciones de cada órgano garantiza la existencia de la teoría de pesos y contrapesos, es decir, que haya una auditoría, digamos, para llamarlo de alguna forma, de un Estado, de un órgano a otro, en tanto su función no se extralimite a sus funciones constitucionales. Sí. Luego de eso, quisimos plantear en el comunicado que la Constitución de la República y las leyes plantean un plazo determinado para el ejercicio de sus funciones a diferentes funcionarios. Sí, claro. Al presidente hemos dicho 5 años, los magistrados de Corte 9, los concejales de CNJ y Tribunal Supremo Electoral 5, Corte de Cuentas 3, el Ministerio Público 3. Y la primera base que tenemos que tener en cuenta es que ese periodo se debe de cumplir. Por supuesto. ¿Cuándo no se deba cumplir? Cuando existan cuando existan justificantes constitucionales o legales, pero que sean objetivamente investigados y acreditados. Esto es, la Constitución plantea que si una persona, funcionario público, puede ser destituido, por supuesto que lo plantea, cuando haya cometido algún ilícito, cuando no tenga capacidad mental suficiente para el ejercicio de su cargo, sí, pero por supuesto eso necesita un proceso. El ejercicio, el mero hecho de aplicar la legalidad o la constitucionalidad no es per se un golpe de Estado. Ahora, cuando se intente camuflajear o disfrazar una acción con alguna aplicación, interpretación diferente de los requisitos constitucionales, entonces podría hacerse. Por eso en el comunicado yo he puesto literalmente que estamos rechazando o condenando cualquier hecho que, al margen de la Constitución, plantea limitar el ejercicio del mandato que ejerce el presidente. Esto tampoco supone, del otro lado, que alguien pudiera hacer una lectura y decir, bueno, pero si es que yo acá estoy recurriendo a un mecanismo que la Constitución me establece, de seguir un procedimiento, y que hay en este caso en particular, porque entendería que se requiere hasta de la participación de 5 médicos especialistas que certifiquen, bueno, es sí, todo un proceso. Por eso yo decía, o sea, si es la aplicación de la Constitución en la que establece que sí se puede remover cuando exista esa condición, pero esa condición pasa porque haya una investigación objetiva, transparente y acreditada. Pero cuando pretenda utilizarse de manera desnaturalizada, entonces nos vamos a oponer siempre. Por esa razón nos opusimos el 9 de febrero 2020, porque estuvimos conscientes que lo que ocurrió en la Asamblea Legislativa fue una militarización y una usurpación de funciones. Pero también nos íbamos a oponer a este 9F 2021 porque se estaba fraguando en la opinión pública como que se estaba queriendo utilizar como argumento eso, ¿no? Y no en estricto sentido de la Constitución. Cuando sea en estricto sentido de la Constitución, no vamos a hacerlo, no vamos a decir que es un golpe de Estado, en estricto sentido de la Constitución. Pero cuando intente utilizarse, digamos, o malutilizarse un argumento constitucional, lo vamos a hacer. Por eso, entre paréntesis, me acuerdo que le dejé, salvo
salvo argumentos constitucionales legalmente investigados y acreditados, porque tampoco es que el ejercicio de uno es absoluto y que debo terminarlo sí o sí. Si se cumple uno de los requisitos que la Constitución dice para destituir al Procurador de Derechos Humanos, pues va a ocurrir, ¿verdad? Va a ocurrir. Entonces, pero claro, debe haber esa investigación objetiva, transparente, para que ello proceda. Y eso es lo que intentamos decir esa vez. Ahora, Procurador, ¿cómo se explicará todo este nivel de crispación política que hay en una elección que tenemos? Obviamente no es presidencial, es para diputados y alcaldes, que habitualmente en algunos momentos, pues sí, también ha habido un poco de tensión en el pasado, ¿no? Pero uno piensa, cuando fue la transición, por ejemplo, en el 2009, cuando Arena pierde el poder, había toda esa inquietud, ¿no? Antes de ese resultado electoral, de si el partido Arena iba a tener la capacidad de poder, primero, aceptar el resultado electoral, porque eran las dos fuerzas antagónicas que venían del pasado conflicto armado, y si Arena entonces iba a aceptar resultados y iba a entregar el poder, si lo iba a delegar al FMLN. Bueno, resultó, ¿no? O sea, sin mayor traumatismo, el FMLN ganó la elección con Mauricio Funes y llegó al poder de esa vía, ¿no? Pero de repente uno percibe, si extrapolamos las comparaciones, el nivel de crispación política de repente uno lo siente ahora mucho más fuerte. No sé si es la sensación que también generan redes sociales, pero de repente uno lo siente bastante elevado el tono, el volumen o la temperatura del proceso electoral. Y ahora no estamos en una transición necesariamente como la que ocurrió en ese momento, donde efectivamente se decía, bueno, aquí está en juego efectivamente uno de los temas que se derivan de los acuerdos de paz, y es si efectivamente el FMLN entra a participar políticamente, electoralmente al escenario democrático, y ahora vamos a ver si el Partido Arena tiene la capacidad, y pasó, ¿no? Pero no hubo mayor traumatismo. ¿Qué es lo que está pasando ahora, salvando las distancias de los dos eventos, sin duda? Sí, yo creo que todo tiene explicación en una sola expresión: respeto a las reglas democráticas. El 2008, 2009, como usted bien ha dicho, había esa sensación de si el FMLN ganaba, ¿qué iba a hacer Arena? Y pasó con bastante tranquilidad, me parece. Igual pasó en el 2019, cuando el FMLN pierde las presidenciales y asume el partido Gana a través o con el presidente Nayib Bukele. Y se da en tranquilidad la transición. Pero hay algo que está pasando ahora que no pasó ni en el 2018 ni en el 2008, que es ese constante irrespeto a la institucionalidad democrática del país. Un proceso de reforma o de estudio, de reforma a la Constitución, planteándola ya en términos similares a lo ocurrido en Nicaragua, en Venezuela, en Ecuador en su momento, Bolivia en su momento. Entonces, esa sensación que hay de maldecir incluso a los magistrados de la Sala Constitucional, de incumplir las medidas cautelares que emitía la Sala Constitucional, de intentar minimizar al máximo las instituciones de control como la Corte de Cuentas, como Fiscalía, como Sala Constitucional y la PDH, por supuesto. Entonces, cuestionar las reglas democráticas que existen en el país porque no son acordes a la realidad que tenemos, cuestionar el sistema electoral mismo, cuestionar el grado de participación de la población. Entonces, todas estas cosas creo yo que se han permitido incrementar los niveles de confrontación o de discursos que vayan encaminados a generar estos niveles de violencia, porque se tiene un gobierno liderado por el señor presidente Nayib Bukele a raíz de la existencia de estas normas democráticas. Se logró la transición del 2009 al 2019 por la existencia de estas reglas democráticas. Se tienen estas reglas democráticas a partir de la existencia de un acuerdo que se llama Acuerdo de Paz del 92, porque antes del 92, con excepción de lo que pasó en el 84, que ha cuestionado bastante, pero ¿qué podemos decir del 79, del 77, del 75, del 74 y todos los golpes de Estado del pasado? Claro. Entonces, este respeto de normas que se generó a partir del 92, reformas constitucionales que se dieron, como la creación de la Policía Nacional Civil, creación del CNJ, creación de la PDH, instituciones que vinieron a fortalecer a la institucionalidad, en este momento están siendo cuestionadas. Entonces, me parece a mí que eso ha permitido que los niveles de violencia se incrementen, ¿verdad? Y no se puede desconocer
el nivel de aceptación del presidente. Por supuesto que eso no se discute ni se desconoce, pero lo que yo creo que importante es que ese nivel de aceptación del presidente de la República debería estar siendo utilizado para generar lo que la Constitución le establece en el 168, número 3, que es promover la armonía social y convivencia de la persona humana en El Salvador. Pero lejos de eso, lo que hemos visto en más de una cadena nacional es el ataque sistemático, reiterado y elevado de tono a las instituciones de control. No me parece que sea eso lo apropiado. ¿Qué mensaje se manda cuando ocurre esto al ciudadano? Estoy hablando del ciudadano de a pie, ¿no? O sea, ¿qué mensaje es el que se manda? ¿Cómo llega ese mensaje? ¿Cómo se traduce? ¿Cómo cree usted que este ciudadano lo interpreta? Porque en el otro escenario, por ejemplo, ya lo hemos vivido en el pasado, ¿no? De cómo ciertos estados de opinión que se generan en ciertos niveles terminan teniendo un impacto directo materializándose. En el caso de redes sociales, pues sí, ya está claro, ¿no? Y no ha ocurrido, no es exclusivo de El Salvador, o sea, en otros países en el mundo ha pasado que esos estados de opinión que se generan en Twitter, por ejemplo, de mensajes de odio y demás, termina materializándose ya en la vida cotidiana de las personas. Sí, lo que pasa es que yo he dicho más de una vez que los funcionarios y funcionarias, en atención a su respaldo popular, digamos, o su respaldo en la población, su mensaje puede ser positivo o puede ser negativo, pero la población siempre le va a seguir. La población que le respalda su trabajo, o que le respalda su imagen, o que le respalda su trayectoria. Entonces, si no hay un mensaje de esperanza, de unidad, de unificación, de no violencia, de paz, de armonía, entonces la población, por supuesto que tiene su propio análisis, pero también en muchas oportunidades puede ser influenciada. Entonces ya tenemos un nivel de violencia generado por las pandillas, ya tenemos un nivel de violencia generado después de la guerra, que no fue tratada de manera adecuada los problemas estructurales para que eso no pasara. A eso le sumamos lo que puede haber a la base de un mensaje que no sea el apropiado de un líder político, de un líder que mueve a la población. Entonces esto lo que solo genera es la continuidad de esa espiral de violencia y que tristemente se puede materializar en atentados incluso en contra de la vida de otro ciudadano. Por eso yo le decía que de mantener el discurso que en El Salvador se vive en blanco y negro no es posible. Ni aquí ni en ningún país. No se puede continuar creyendo que estás conmigo o sos mi enemigo. Hay matices, hay colores, hay variedad, hay diversidad en la vida. Entonces yo creo que en la diversidad está la posibilidad de generar ambiente de armonía, contextos de sana convivencia social. Por eso nosotros hemos llamado en nuestra campaña a una sola voz, estamos llamando a respetar la democracia, a respetar los derechos humanos. Estamos convencidísimos que el día que respetemos la dignidad humana, por antonomasia vamos a respetar el resto de derechos humanos, y eso generará sin duda alguna una sociedad que podamos convivir de manera armónica. Ahora, pero eventualmente lo que ha ocurrido es que ha habido ataques directamente para usted como Procurador de Derechos Humanos, sí, a nivel de la institución, pero no solo eso, sino también para otras personas de la sociedad civil que también trabajan en el tema de defensa de derechos humanos. ¿Esto cómo se puede explicar? O sea, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes han dado en esto? Yo siempre, en foros internacionales, el presidente Laganri, el mismo presidente Fío, la misma señora Bachelet lo ha dicho, los defensores de derechos humanos cuando realizan su trabajo de manera consciente o responsable con la función que tienen, siempre van a ser vistos de una manera no apropiada por los gobiernos, porque el gobierno, el Estado en sí mismo es el principal violador de derechos humanos, porque el Estado es el llamado a la protección y garantía de los derechos humanos, por lo tanto es el principal a veces en violentar derechos humanos. El Salvador, después de, yo no recuerdo un periodo de Procuraduría de Derechos Humanos que haya sido tan afectado o tan atacado como este. Se sumará la pandemia, se sumará el cambio de gobierno, etcétera, ¿no? Pero nunca había habido una etapa en que la Procuraduría fuera tan atacada. ¿Usted ha sentido temor en algún momento? Fíjese que honestamente no. Yo sigo creyendo, y quizás soy muy ingenuo,
pero sigo creyendo que todo este ataque es parte del trabajo y se debe entender desde esa óptica. Yo no tengo nada en contra del presidente, ni en contra de ningún ministro, ni director, ni ninguna persona. No tengo odio por ninguno de todas estas personas, pero creo que es mi obligación constitucional evidenciar o poner en relieve aquellas actividades que generen afectación a derechos humanos, y es lo que hemos venido haciendo. Nos hemos pronunciado durante la pandemia por diversidad de temas, y no solo estamos haciéndolo en El Salvador. Guatemala ha tenido problemas, Costa Rica ha tenido problemas, Panamá tiene problemas, Ecuador tuvo un atentado, Bolivia han querido destituirla, Haití han querido destituir al defensor del pueblo de Haití. Es decir, es una ola generada desde los estados del ataque sistemático a las instituciones nacionales de derechos humanos. Y en este momento se ha incrementado. Yo creo que el presidente tiene información equivocada de la finalidad de la institución. Nunca hemos hecho una acción que vaya en contra de él personal, como persona. Me parece que es un ciudadano que se le debe respetar como a todos. Y sí, lo que tenemos que hacer es nuestra función como institución, poner en relieve aquellas conductas o actividades que consideramos que afectan a la población. Y es lo que hemos venido haciendo. Sí. ¿Por qué me ataca personalmente? Pues no lo sé, no lo sé, ¿verdad? Pero respeto las opiniones de él. Yo nunca me voy a poner a atacarle, no es mi estilo, y tampoco tengo nada en contra de él como persona ni como ser humano. Le respeto como tal. Bueno, excelente, son las 7:34. Vamos a regresar hablando, algo que es importante también es sobre el seguimiento, la verificación, el involucramiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en materia de este proceso electoral que estamos viviendo. El día del evento electoral, ¿cuál va a ser el trabajo de ustedes? Le van a acompañar representantes de otras instituciones de derechos humanos a nivel del continente. ¿Qué va a ocurrir? Usted nos lo dirá, pero también aquí, por ejemplo, hay otras inquietudes. Bessie Río nos está escribiendo a través de la cuenta de Twitter, decía si este es un tema distinto, pero siempre en la perspectiva de derechos humanos, y es si ya se había pronunciado el señor procurador, dice, por la nota periodística del diario de hoy de la expulsión del cadete por orientación sexual, y es que ella retoma una captura de pantalla ahí del diario de hoy donde dice: teniente denuncia que la Fuerza Armada le dio la baja por su orientación sexual. Son 2 páginas de una investigación periodística del diario de hoy. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa. Regresamos con las respuestas del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Volvemos. Elecciones. Con William Meléndez en 925 Club. Sintonizas Elecciones con William Meléndez en 925 Club. 7:38. Gracias por continuar con nosotros en Elecciones 925. Quiero leer algunos comentarios que nos han llegado acá a través del WhatsApp, el 74349538. Douglas Solís dice: el pueblo salvadoreño aún en el conflicto armado salió a votar. No sé por qué el señor procurador habla de la situación de violencia. Luego, Mario Morán, buenos días, señor procurador, dice: no están cuestionando la institucionalidad, sino al funcionario con acciones. No terminó un poco la idea ahí en el caso de Mario. Ojalá que nos pueda volver a escribir. Pero acá tenemos otro amigo con terminación 3878. En nuestro país, El Salvador, existen más derechos humanos para los delincuentes que para la población. Este es el sentir general de la población y el procurador es invisible para nuestra percepción. Es un comentario ahí que está agregando él. Luego, procurador, teníamos también el comentario, la pregunta que esperaba Bessie Ríos en términos de esta nota que apareció publicada en el diario de hoy de este teniente que denunció que la Fuerza Armada le dio de baja por su orientación sexual. Así que, bueno, como usted guste, son varias opiniones, más que preguntas, hay opiniones acá. La última de Bessie, sí, obviamente es una pregunta puntual, por favor. Bueno, que si el pueblo salvadoreño salió a votar durante la guerra, pues sí, salió a votar. También salió a votar en los 60s, en los 70s, pero la diferencia era que tenía a un elemento de seguridad a la par viendo por quién votaba. Esa creo que es una sustancial diferencia que debemos analizarla. Y que haya más derechos humanos para los delincuentes y para la población, pues no es cierto, es una percepción totalmente equivocada, ausente de conocimiento sobre lo que implican los derechos humanos, la obligación y mandato constitucional de la institución, y ha sido como una tergiversación de la intervención que en algún momento la INDH haya hecho
porque la Constitución le obliga a verificar la condición de los privados de libertad, por ejemplo. Y debe hacerse no porque le guste o no le guste al procurador o procuradora que esté en el momento, sino porque la Constitución lo plantea como una obligación y no se puede extraer de ella. Con lo que pregunta la señorita Bessie Ríos, es una noticia que salió el día de ayer, la he leído en uno de los periódicos rotativos del país. No he hecho pronunciamiento en este momento, sin embargo estamos desde la Procuraduría de Junta de Derechos Civiles Individuales a través del espacio que siempre hemos tenido nosotros como administración con la población LGTBI, investigando el tema, y por supuesto que nos vamos a pronunciar, porque de ser cierto implicaría una clara estigmatización y discriminación en atención a la preferencia sexual de una persona, lo cual no puede ocurrir. Y menos... Ustedes, perdón, se involucrarán de oficio, porque sí, no hay una denuncia directa hacia la Procuraduría. No la hay. Fue una noticia del día de ayer. Hasta el viernes yo no he tenido conocimiento que haya habido una denuncia de él, pero la ley y la Constitución nos faculta para hacerlo de oficio, y es lo que vamos a hacer, como lo hemos hecho en otras ocasiones, cuando han asesinado a personas trans, cuando han asesinado a cualquier otra persona de la población LGTBI, o cuando han asesinado a mujeres, o cuando han afectado a la niñez, o cuando han afectado a los adultos mayores. Lo hemos hecho de oficio, entonces de esta misma forma lo vamos a hacer en esta ocasión. Sí, bueno, excelente. A ver, procurador, hablemos entonces de... Hay algo que ha estado sonando y que de alguna forma pues ha sido un planteamiento bastante directo y en el mensaje directo de parte del presidente de la República, del Partido Nuevas Ideas, de sus dirigentes, y es sobre el tema de la posibilidad o no de un fraude en las elecciones del 28 de febrero. Siempre se ha dicho, ¿no? Y cuando uno conversa con funcionarios del Tribunal Supremo Electoral, lo que plantean es que, bueno, hay que diferenciar dos cosas. Una son las irregularidades que puedan ocurrir y que a veces ocurren en los procesos electorales, ¿no? Y otras son situaciones que son sistemáticas, que pueden derivar en una situación efectivamente de fraude electoral. Sí. Me gustaría saber cómo se involucran ustedes. Primero, ¿qué han visto hasta hoy de una situación que se pueda configurar como un potencial fraude, ya que sería una amenaza para la democracia, sin duda alguna, en una situación como esa, que tampoco el fraude per se, pues tampoco lo hemos tenido después de la firma de los acuerdos de paz? No sé si hoy puede ser una excepción, no estoy hablando de eso, sino de entonces, y me gustaría conocer pues cuál es la opinión suya de cómo se involucra la institución. Mire, yo creo que el discurso de fraude no es la primera vez que surge. Ha surgido en el 2009, surgió en el 2019, ha surgido en el 2015. El 2014 fue uno de los que también se hablaba de fraude, ¿no? Creo que el tiempo ha permitido al Tribunal Supremo Electoral administrar diferentes procesos electorales. En la actualidad, 2 de los 5 magistrados propietarios han estado en el periodo anterior, significa que han estado durante las elecciones 2014, 2019, 2018. Por lo tanto, hay una experiencia acumulada que deberá materializarse o deberá potencializarse en estas elecciones. El sistema de conteo de votos de diputados y diputadas es el que se ha modificado. Digo, modificado en relación al pasado, cuando solamente se votaba por bandera. La incursión del voto cruzado, de las listas abiertas, que son, digamos, la ganancia que dejó la anterior composición de la Sala Constitucional. ¿Cuál es la diferencia que se nos ha explicado de esta elección respecto a la anterior legislativa? El método de transmisión de datos. El resto es igual. El resto se mantiene de la misma forma. Yo creo que debemos tener confianza en las instituciones. Yo le he dado el voto de confianza al Tribunal Supremo Electoral. Sé que tienen la capacidad para administrar elecciones y sé que lo van a hacer bien. Hablar de fraude electoral sin pruebas de ello es estar manteniendo el discurso del señor Donald Trump en Estados Unidos, y vea en qué ha terminado, en el no reconocimiento del resultado, y eso es grave porque eso divide más al país, politiza más a la población, y creo yo que debe generarse la confianza para que la institución funcione adecuadamente. Entregarle además los diferentes requisitos, los diferentes mecanismos para que pueda funcionar. Entonces nosotros como PDH creemos que va a haber además una serie de aspectos colaterales que permitirán vigilar o monitorear que las cosas se realicen de manera oportuna, efectiva y transparente, y que eso generará en la población al final del día la confianza que el resultado que se tenga es el que la población haya decidido durante la jornada electoral. Por ejemplo,
Sabemos que Fiscalía realizará un monitoreo, una verificación masiva ese día. El señor fiscal ha dicho que él garantiza que no habrá elecciones. Eso es un dato muy importante. Nosotros como PDH... el fiscal general ha dicho que no habrá... fraude. Que no habrá fraude ese día. ¿Sí? Nosotros como PDH, la Constitución nos mandata también a generar un monitoreo el día de la elección. Lo hemos hecho antes, lo vamos a hacer ese día y lo vamos a hacer el escrutinio final. La finalidad nuestra es, primero, en este contexto de pandemia, verificar que se cumplan los mecanismos de protección para que la población pueda emitir su voto con transparencia, con objetividad y con tranquilidad. Luego, verificar que no haya discriminación, que no haya estigmatización y que la persona pueda emitir su sufragio. Y luego que las personas, las autoridades de la mesa que la constituyen, los miembros de la JRB, que realicen su trabajo de manera transparente, a la vista de todos. Esperemos que, como en el pasado, no haya cortes de energía eléctrica, ¿verdad? Usted recordará los 60, 70 en los que se habían cortes de energía eléctrica y luego los resultados eran diferentes. Pasó en Honduras, ¿verdad? Y fue cuestionado por esa razón el triunfo del señor Orlando en Honduras. Esperemos que eso no pase acá y que se cumpla toda la medida. Nosotros vamos a desplegar, no tenemos la capacidad económica ni humana para tener una persona por lo menos en cada centro, no la tenemos. Sin embargo, vamos a generar la mayor despliegue posible a través de nuestras delegaciones departamentales y nuestro Departamento de Derecho Político con la Procuraduría de Junta de Derechos Civiles Individuales aquí en San Salvador. Se están realizando capacitaciones al personal que va a estar. Tampoco podemos tener a todos los empleados y empleadas porque hay algunas personas pues, que no tienen la experticia mínima para intervenir ese día de la elección y no queremos tampoco exponerlos a una situación en la que no se pueda salir adelante. Sí. Vamos a traer, estamos gestionando con la colaboración de algunas instituciones para que podamos traer a 4 procuradores de América, pero que tienen relevancia mundial. Estoy hablando del presidente de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, GANRI, que es el par de Naciones Unidas. Hoy día lo ejerce el defensor del pueblo de Ecuador. Vamos a ver también al presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, que por ahora lo ejerce el procurador de Guatemala. En esta federación se incluye España, Portugal y Andorra. Igual vamos a tener a la procuradora, a la defensora de los habitantes de Costa Rica, que ejerce el cargo de presidenta del Consejo Centroamericano de Procuradores. Y vamos a traer también al procurador de la provincia de Córdoba en Argentina, que hoy día ejerce la Secretaría General del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, y mi persona que ejerce a nivel de América la presidencia de la Red Americana de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Ellos estarán, con usted a partir de qué sería, del día jueves o viernes. Del viernes 26. Viernes 26. Del viernes 26 ellos estarán en el país y desde ahí vamos a generar una agenda en la que podamos primero presentarlo al pueblo salvadoreño, a estas personas, para que den su opinión sobre lo que venimos a hacer. Ellos vienen a reforzar el trabajo de la institución, pero sobre todo vienen a generarle condiciones de tranquilidad a la población para que la jornada electoral sea en los cánones legales y constitucionales que debe ocurrir y sobre todo para garantizar con nuestra verificación que el resultado sea lo que la población haya decidido en la jornada electoral. Nada más, sino garantizar que se respete el resultado y que se haga constar lo que la población haya decidido. Sí, excelente. Bueno, Mario Morán nos amplió acá el comentario que leí en algún momento, hace algunos minutos atrás, y era que él decía, le decía a usted, procurador, que no se está cuestionando las instituciones, sino el funcionario con acciones sesgadas. Esa era la palabra que él ahora sí nos corrige por ahí y que obviamente ya se escribe normal. Ese era el punto, pero quería hacer nada más eso y agradecer a Mario, pues, que está pendiente con nosotros en el programa. Procurador, díganos una cosa. Ustedes habitualmente elaboran un informe, ¿no? Sí. Entonces, ¿habrá informe preliminar previo a las elecciones del desarrollo del proceso? Porque una cosa es el proceso y otro ya es el evento en sí mismo, ¿no? ¿Habrá un informe preliminar en estos días? Fíjese que no estamos planificados para tener un informe preliminar,
por las diferentes actividades que tenemos previstas para que el personal esté plenamente capacitado el día 28 de febrero. Es una logística un poco complicada por las cosas que se deben realizar y preparar al personal. Sin embargo, creemos que el informe que se genere en su momento, que será después de la elección, debe contener tanto lo advertido o lo evidenciado antes del día D, como lo que estamos haciendo el día de ayer, que estuvimos en el simulacro segundo que hizo el tribunal, en el que también hemos hecho algunas apreciaciones puntuales en el momento, ¿no? Y al final la idea es que podamos hacer un informe que recoja todas estas actividades y que le podamos dar seguimiento con la finalidad que la elección del año 24 sea cuestionada desde la óptica de las recomendaciones planteadas en este informe 2021, para que se pueda denotar algún avance en las medidas, en las recomendaciones que se hayan formulado, porque si hacemos un informe y no le damos seguimiento, no verificamos posterior, pues no tendrá mayor relevancia, sino solamente poner conocimiento público que vimos esta vez, pero la idea es mejorar, y eso es lo que buscamos con el informe. Sí, Bessie agregaba un comentario acá sobre el tema estrictamente electoral. Decía, le han dicho al procurador cuándo piensan hacer promoción de las medidas de seguridad en los centros de votación, el TSE, vamos a entrar en grupos, darán trato preferencial al adulto mayor, a las personas con discapacidad. Entonces agrega, ¿dónde podemos hacer denuncias de irregularidades con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? Bueno, nosotros ya hemos planteado la forma de denuncia, tenemos nuestro sitio web. Estamos trabajando una aplicación que será lanzada solamente para ese día, en la que se podrán denunciar todas aquellas anomalías que se adviertan. ¿Todo esto es anónimo? Sí. Bueno, mire, la ley nuestra permite que lo pueda hacer con conocimiento de la persona que lo hace o acogerse a la confidencialidad, así que nosotros respetamos lo que la población o el denunciante exponga en su momento. Pero tendremos esa posibilidad. A nivel departamental, nuestro delegado te está coordinando con las diferentes instituciones que vamos a participar. Nosotros nos hemos ya reunido con el director general de Policía Nacional Civil, quien nos ha expresado su buena voluntad para que coordinemos esfuerzos ese día, acompañando en todas las intervenciones que sea necesario para garantizar la transparencia y el resultado de la elección en atención a la voluntad del pueblo, ¿no? Yo voy a ser creyente de lo que otras veces he dicho, los pueblos tienen el gobierno que se merecen y por eso hay que garantizar que se respete la voluntad del pueblo ese día 28 de febrero. Y en esa medida con la policía estamos generando condiciones para tener una coordinación muy cercana. La policía está obligada a generar acompañamiento de seguridad, no intervenir. Nosotros igual monitoreamos, no intervenimos. Le he dicho al personal, nosotros observamos, apuntamos e informamos. Y el papel entonces, a propósito de Policía Nacional Civil y Fuerza Armada, ¿qué es lo que esperan ustedes de esas dos instituciones? Pues primero que ejerzan su función como la Constitución se los mandata. En esta oportunidad generar seguridad para que la población pueda emitir el sufragio de una manera libre, que no haya ningún tipo de coacción y que el resultado que haya, cualquiera que sea respetado y que se haga prevalecer la voluntad popular. Procurador, ¿usted cree que el sistema electoral nuestro, aún con algunas deficiencias, tiene suficientes seguros en su diseño? Porque este es un diseño original desde los acuerdos de paz, ¿no? Como para evitar que pueda derivar una situación en un fraude, como es que se ha señalado. ¿Hay seguros, cerrojos dentro del sistema para evitar eso? Bueno, el método de distribución, en el caso de los diputados, que es el método Hart, permite que haya una participación plural y no fomenta el bipartidismo. Ahora, ¿cómo se materializa el conteo de los votos? Que a partir de las sentencias de la sala que abrió las listas y que permitió el voto cruzado, pues entonces ahí viene ya una cuantificación aritmética de cuántas marcas, las marcas en cara, las marcas en bandera y toda esta cosa, ¿no? Ahora, nosotros lo que hemos venido viendo desde la Procuraduría y que hemos insistido en el tribunal es que el sistema debe de generarle completa garantía a la población, que no vaya a haber ninguna alteración en el traslado de datos. Sin embargo, como el resultado final de cada mesa, y ese lo suscriben las autoridades de la mesa, que son los miembros de la JRB, ese resultado, va a estar materialmente visible en las actas. Entonces, ante cualquier situación que electrónicamente pueda presentarse, las actas dirán o podrán decir en el escrutinio final si hay alguna modificación o no la hay. Entonces yo creo que
la garantía del no fraude está en el excelente trabajo que hagan los representantes de las mesas en las juntas electorales departamentales, porque las actas hablarán o deben hablar por sí solas. Sí, es interesante, ¿no? Porque estamos hablando de las actas que hay una original y luego el resto que son copias de la original. Sí, correcto. Esas actas que la original le queda al tribunal, copias que se dan para los diferentes partidos políticos y copias para Fiscalía en este caso y nosotros como PDH. Sí, y el diseño de cómo se configura todo este proceso digamos, de alguna forma de vigilancia que tiene que ver, que se generó tras la firma de los acuerdos de paz, cuando en aquel momento obviamente había mucha desconfianza sobre el papel de los organismos electorales, ¿no? Entonces dijeron, bueno, dotemos a los partidos políticos de representación directa en la Junta Receptora de Votos. Pero hoy, Procurador, el debate ha sido en los últimos años sobre cómo ciudadanizar la Junta Receptora de Voto y la representación y cómo ir apartando de alguna manera a los partidos políticos. No sé si ese es un tema que todavía sigue presente, ¿cree usted, o habría que avanzar en esa dirección o no? Mire, yo creo que es viable que se ciudadanice los miembros de la JRB. Yo creo igual que todos los salvadoreños y salvadoreñas tenemos un corazón ideológico. Claro. Y eso no lo pueden quitar con ninguna sentencia ni con ningún argumento. Pero también los partidos tienen la posibilidad de garantizar legitimidad o certeza de lo que ocurre en la mesa, porque siempre seguirán ejerciendo la vigilancia. Y acuérdense que los vigilantes también firman las actas de la JRB y también están presentes al momento de contabilizar y de asignar los votos a cada uno de los candidatos o a las banderas políticas partidarias. Igual Fiscalía estará, me imagino yo, mucho más activa que otras oportunidades y generará confianza para que no se genere ninguna alteración en la exposición de los números. Igual estaremos nosotros como PDH haciendo nuestro mejor esfuerzo para que eso no ocurra. El Observatorio Internacional que siempre acompaña a El Salvador también lo estará. Decirle que también nosotros como PDH nos hemos reunido con expertos electorales de la Unión Europea, quienes están interesados en darle seguimiento a nuestro monitoreo, y nos vamos a hacer acompañar en todo aquello necesario con ellos. Ha habido también reuniones con una organización internacional que tendrá 30 observadores en El Salvador, distribuidos en 4 municipios importantes del país, con quienes también estaremos de cerca. Entonces, todas estas cosas creo yo que serán importantes para darle seguridad a la población, que el resultado que haya, que la población decida en la jornada electoral se va a respetar y se va a tomar en cuenta la voluntad popular, sea cual sea la que se emite el 28 de febrero. Ahora bien, para ir concluyendo, ¿cómo se ve en términos de la seguridad pública en general para las comunidades? Porque esto es importante también, ¿no? La capacidad, la posibilidad que tiene la población de movilizarse de sus caseríos, de sus cantones hacia los centros de votación, que obviamente ahora pues también se ha facilitado eso con el voto que se ha acercado más a la vivienda de las personas. Pero el tema de la seguridad... Bueno, nosotros, según la reunión que sostuvimos con la Dirección General de Policía, nos ha dicho que tendrán un despliegue masivo en todo el país. Estarán en los 1.900 y algo centros electorales que se habilitarán. Y la idea de ellos no es intervenir en ningún momento en el proceso electoral como tal, sino generar las condiciones para que la población pueda emitir el sufragio de una manera tranquila. Entonces en la conversación que tuvimos con ellos, pues nos han generado la buena expectativa de que generarán las condiciones apropiadas de seguridad para que la población pueda desplazarse. Igual es una época de no invierno, por lo tanto en algunas zonas en las que el invierno genera complicaciones de traslado no se van a dar, pero también es importante hacer llamado al Estado para que tome o lleve adelante programas o políticas públicas encaminadas a generar mejores condiciones de acceso a cantones y caseríos de los diferentes departamentos del país, que aún hoy día en época de invierno es una odisea llegar. Claro. Bueno, se nos agotó el tiempo, Procurador. Como entonces tendrá invitados especiales usted para verificar un poco, supervisar, vigilar, observar el proceso, el evento electoral, pues obviamente podemos comunicarnos y estar en contacto con usted para ver si es posible también que puedan acompañarnos en algún momento determinado acá en los espacios acá en el 92.5 para conversarse estrictamente del seguimiento, ¿no?, electoral. Sí, nos vamos a coordinar. Nosotros estamos planificando una agenda para
los colegas de defensores que estarán con nosotros, y ellos vienen con la disponibilidad de poner todo su esfuerzo para que la población generarle confianza en la población del resultado, y por supuesto les vamos a pedir a ellos que nos acompañen en los diferentes medios de comunicación para que den a conocer su perspectiva de lo que estén observando. Bueno, excelente. Le agradecemos, procurador, que haya hecho espacio y nos haya acompañado esta mañana en Elecciones 92.5. Gracias a usted, William, y a la gente de 92.5 por la invitación, y al pueblo salvadoreño reiterarle el compromiso que tenemos de mantenernos vigilantes de la promoción y garantía de los derechos humanos. Sabemos que es un trabajo difícil, pero solo estamos cumpliendo lo que la Constitución nos manda. Bueno, excelente, 8:01. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a escuchar mañana siempre a las 7 de la mañana en punto. Estará con nosotros Rodolfo Parker, secretario general del Partido Demócrata Cristiano, aspirante a la reelección. Nos escuchamos mañana. Mientras tanto, quédese que todavía hay más con Morning Club. Volvemos. Elecciones en Club 925, de lunes a viernes, de 7 a 8 a.m., con los invitados de la palestra política de El Salvador, conducido por William Meléndez. Elecciones en Club 925.